San Roberto Belarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en su obra de Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30, afirma: Un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Si acudimos a la Enciclopedia Católica de 1914 y buscamos el término herejía, que se encuentra en el volumen 7, página 261, leemos lo siguiente: El mismo papa, si fuere notoriamente culpable de herejía, dejaría de ser papa porque dejaría de ser miembro de la Iglesia. Y en la misma enciclopedia, en el volumen 11, página 456, en la entrada a Elecciones papales, encontramos lo siguiente: Desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida. Y si esto no les parece suficiente, Su Santidad el Papa Pablo IV, el 15 de febrero de 1559, previniendo a los fieles de la conjura que comenzaba a levantarse contra la Iglesia católica, publicó una bula acerca del peligro de las autoridades heréticas, por medio de la cual quería evitar que se llegase al punto en el que hoy estamos. Leamos unos fragmentos. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto que el mismo Romano Pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor tiene la plena potestad en la tierra, y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado, y dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia, para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples, y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Después de madura deliberación, con nuestra autoridad apostólica aprobamos y renovamos todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción y privación, u otras, de cualquier modo adoptadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos, por los pontífices romanos, nuestros predecesores, y queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en desuso, y deben permanecer con todo su vigor, y queremos y decretamos que todos aquellos que hasta ahora hubiesen sido encontrados, hubiesen confesado, o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber incurrido en alguna herejía o cisma, o de haberlos suscitado o cometido, incluso obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, o legados perpetuos o temporales de la sede apostólica, con cualquier destino, o los que sobresalgan por cualquier autoridad o dignidad temporal, queremos y decretamos que cualquiera de ellos incurra en las antedichas sentencias, censuras y castigos. Obispos, arzobispos, patriarcas, primados o cualquier otra dignidad eclesiástica superior, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo a fin de que perseveren en la fe católica,
con su prevaricación pecan más gravemente que los otros? Pues que no solo se pierden ellos, sino que también arrastran consigo hasta la perdición los pueblos que les fueran confiados. Contra tan gran crimen, que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, en la plenitud de nuestra potestad apostólica sancionamos, establecemos, decretamos y definimos que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, que hubiesen sido sorprendidos o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido, dado que en esto resultan mucho más culpables que los demás, fuera de las sentencias, censuras y castigos enumerados, quedarán privados también por esa misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho de sus jerarquías. Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado, o electo pontífice romano que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica o hubiese caído en herejía o incurrido en cisma o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por aceptación del cargo y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Todos y cada uno de los pronunciamientos, hechos, actos y resoluciones y sus consecuentes efectos carecen de fuerza y no otorgan ninguna validez y ningún derecho a nadie. Por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder, y séales lícito en consecuencia a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos, séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas, lo que no obsta que estas mismas personas hayan de prestar, sin embargo, estricta fidelidad y obediencia a los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales o al romano pontífice canónicamente electo. Excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados o les den crédito, o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames y no sean admitidos a funciones públicas o privadas. En resumen, si algún sacerdote, religioso, autoridad eclesiástica o el Papa mismo caen en herejía, cisma o alguna desviación de la fe, recibirán los castigos y sanciones establecidos por el derecho canónico para el resto de los mortales. Además, se verán privados ipso facto de todo oficio eclesiástico, y las promociones, elevaciones o ascensos en la jerarquía de estos desviados de la fe serán nulos de pleno derecho. Los fieles que están bajo el cargo de los desviados de la fe no solo no están obligados a obedecerles, sino que si lo hacen, incurren en el mismo pecado que ellos, recibiendo la excomunión directa si dan crédito, favorecen, defienden o divulguen las doctrinas de dichos desviados. Así, la respuesta a nuestra pregunta de si es posible que se defina un dogma contrario a la fe queda contestada. En el momento en el que algún pontífice peque contra la fe en cualquiera de las formas mencionadas, pierde automáticamente su condición de pontífice porque su pecado le autoexcluye de la propia Iglesia. Como no es pontífice, no puede definir dogmas, y si lo hace, su definición es nula de pleno derecho y por tanto no hay que obedecerle. Se puede decir más alto pero no más claro.
Ahora bien, con todo lo dicho, ha quedado patente que todos aquellos que, conociendo las herejías de Bergoglio, temen ser excomulgados por negarle su obediencia y le siguen, precisamente por ese mismo hecho, por seguir a un hereje en lugar de al Señor, incurren en excomunión directa, acarreándose para sí mismos aquello que querían evitarse, la separación ipso facto de la Santa Iglesia Católica y la correspondiente condenación eterna si perseveran en su error. Avisados quedan. Pero alguien dirá, ¿por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la Iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos? Dice San Vicente de Lerins, padre de la Iglesia del siglo V, en su libro Commonitorio, y él mismo responde: La pregunta es legítima y merece una respuesta amplia y detallada, pero responderé fundándome no en mi capacidad personal, sino en la autoridad de la ley divina y en la enseñanza del magisterio eclesiástico. Oigamos pues a Moisés, que él nos diga por qué de tanto en cuando Dios permite que hombres doctos, incluso llamados profetas por el apóstol a causa de su ciencia, se pongan a enseñar nuevos dogmas que el Antiguo Testamento llama, en su estilo alegórico, divinidades extranjeras. Realmente, los herejes veneran sus propias opiniones tanto como los paganos veneran sus dioses. Moisés escribe en el libro del Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador, es decir, un maestro confirmado en la Iglesia, cuya enseñanza sus discípulos y auditores estiman que proviene de alguna revelación, que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio, ciertamente con estas palabras se quiere señalar un gran maestro, de tanta ciencia que pueda hacer creer a sus seguidores que no solamente conoce las cosas humanas, sino que también tiene la presciencia de las cosas que sobrepasan al hombre. ¿Y cómo sigue Moisés? Y te dice: vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son estos otros dioses sino las doctrinas erróneas y extrañas, que tú no conoces, es decir, nuevas e inauditas, y sirvámoslas, o sea, creámoslas y sigámoslas? Pues bien, ¿qué es lo que dice Moisés en este caso? No escuches las palabras de ese profeta o ese soñador. Pero yo planteo la cuestión, ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? Y Moisés responde: porque te está probando Yahvé, tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. Así pues, está más claro que la luz del sol el motivo por el que de tanto en cuando la providencia de Dios permite maestros en la Iglesia que prediquen nuevos dogmas, porque te está probando Yahvé, y ciertamente que es una gran prueba ver a un hombre tenido por profeta, por discípulo de los profetas, por doctor y testigo de la verdad, un hombre sumamente amado y respetado, que de repente se pone a introducir a escondidas errores perniciosos. Tanto más cuanto que no hay posibilidad de descubrir inmediatamente ese error, puesto que le coge a uno de sorpresa, ya que se tiene de tal hombre un juicio favorable a causa de su enseñanza anterior, y se resiste uno a condenar el antiguo maestro al que nos sentimos ligados por el afecto. De todo lo que hemos dicho, aparece evidentemente que el verdadero y auténtico católico es el que ama la verdad de Dios y a la Iglesia, cuerpo de Cristo, aquel que no antepone nada a la religión divina y a la fe católica, ni la autoridad de un hombre, ni el amor, ni el genio, ni la elocuencia, ni la filosofía, sino que despreciando todas estas cosas y permaneciendo sólidamente firme en la fe, está dispuesto a admitir y a creer solamente lo que la Iglesia siempre y universalmente ha creído. Sabe que toda doctrina nueva y nunca antes oída, insinuada por una sola persona, fuera o contra la doctrina común de los fieles, no tiene nada que ver con la religión, sino que más bien constituye una tentación, adoctrinado en esto especialmente por las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que incluso haya herejías, para que se descubran entre vosotros los que son de una virtud probada.